El Salmo 51 contiene una serie de peticiones importantes que, como hemos considerado anteriormente, tienen que ver con la petición de perdón ante Dios. El salmista David le dice al Señor: borra mis rebeliones, lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Y es interesante notar lo que David piensa acerca de sus obras, de sus acciones. Él las llama rebeliones, la llama maldad y la llama pecado. Y la realidad es que si nosotros deseamos ser reconciliados con Dios, perdonados, si queremos ser renovados espiritualmente, si queremos ser recibidos en la presencia de Dios, debemos, lejos de negar nuestra condición o nuestro pecado, lejos de eso, debemos confesarlo. En el versículo 3 del Salmo 51 dice: yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Es decir, el salmista dice: yo reconozco, yo sé, yo reconozco mis rebeliones, yo reconozco mis pecados. Yo sé que yo he hecho, miren el versículo 4, lo malo delante de tus ojos. Quiere decir que si nosotros tenemos el deseo sincero de que Dios nos perdone, de que Dios nos lave, de que Dios nos limpie, nos acepte, tenemos que empezar por ahí, por un reconocimiento personal de nuestra condición espiritual, un reconocimiento personal de nuestra propia pecaminosidad. Ocultar el pecado, negar el pecado, desconocer nuestro pecado, hacernos de la vista gorda con el pecado nuestro, o como dirían la gente popularmente, mirar para otro lado como si las cosas no fueran con nosotros, no resuelve nuestro problema, al contrario, lo agudiza. Necesitamos un reconocimiento personal de nuestra condición. Necesitamos una admisión personal de nuestra culpa, porque ese es el camino del arrepentimiento, y el camino del arrepentimiento conduce al perdón. Cuando un hombre, una mujer reconocen su condición, su situación, admiten su pecado, lo confiesan a Dios, entonces están transitando el camino del perdón. Es cuando Dios te perdona. Cuando tú vienes en esa condición delante del Señor, Dios te perdona. Esto es lo que quiere decir el arrepentimiento. La Biblia dice en otra parte, por boca del apóstol Pedro, arrepiéntanse y conviértanse para que sean, dice, borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de alegría. Arrepentimiento es un reconocimiento, una admisión de la culpa personal y una confesión a Dios. Y es entonces cuando nosotros somos perdonados, cuando nosotros somos reconciliados con Dios, cuando se restaura la amistad, cuando se nos da acceso a la presencia del Señor. Pero sin esta condición no es posible que nosotros nos acerquemos a Dios. Yo he oído tanta gente hablando en términos, no sé si llamarlos hasta irreverentes, superficiales, como si ellos se entendieran con Dios alegremente, como si ellos no hubiesen hecho nada malo y creen que, claro, son amigos de Dios. No quiero ni siquiera usar las expresiones que he oído de parte de personas con una cierta familiaridad irreverente ante Dios, que lejos de honrar a Dios, lo deshonra, porque no reconoce
la condición espiritual de su propia vida, no reconoce la situación personal de su propia vida y cree que negando esta realidad tiene una mejor oportunidad de acercarse a Dios y reconciliarse con Él. Y es todo lo contrario. Para que nosotros podamos reconciliarnos con Dios, acercarnos a Dios, tenemos que mirarnos a nosotros mismos y reconocer, como lo hizo el salmista David, y hablar de la propia rebelión, hablar de la propia maldad, hablar del propio pecado, confesarlo a Dios, porque es entonces cuando el Señor nos promete el perdón, la reconciliación, la renovación. Es cuando venimos ante el Señor con un corazón, como dice la Biblia, en esta misma porción y a la que veremos una vez más, como dice la Biblia, con un corazón contrito, o sea, entristecido, un corazón humillado, humillándonos ante Dios y reconociendo su santidad y nuestra propia pecaminosidad, confesándola a Él y trayéndola delante del Señor, es como somos perdonados, limpiados, renovados, reconciliados. Es cuando podemos de nuevo amistarnos con Dios. Permita a Dios que usted pueda, como lo hizo el salmista David, reconocer su propia rebelión, admitir su propia maldad y confesar su propio pecado, porque es entonces cuando usted podrá ser perdonado, limpiado, lavado y renovado. Que así sea en su experiencia. Que Dios te bendiga. Te habla el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.